Bienvenidos al Rincón de Grendel, queridos amigos. Hoy tenemos aquí a Mavi, Hola, un día ¿qué más. tal? Nos acompañó en un par de programas sobre música, creo que resultaron interesantes, donde damos una serie de tips, mensajes sociales, etcétera. Y la volvemos a tener para hablar hoy de un tema bastante diferente, que es el poder, la fuerza del mal, el creer o no creer en esos poderes fácticos, religiosos, políticos, monárquicos, etcétera. Y para eso Mavi nos va a apoyar y va a decir lo que tenga que decir. Eso. Preparados y gente que sea un poco Arrancamos. sensible, arranquemos. Gente que sea un poco sensible en estos temas, que mejor no encienda esto porque diremos ciertas cosas que tal vez no gusten mucho, pero intentaremos decirlas de un modo muy cometido. ¿Qué tal, Mavi? Muy bien, Greg. Pues vamos a hablar del poder en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, yo creo que la Iglesia en sí ha cogido el bien y el mal, que es una cosa que está en la vida de todas las personas. Todo el mundo sabemos lo que está bien hecho y lo que está mal hecho, pero la Iglesia o iglesias se apropian de estos términos para así acoger fieles. Exacto. Yo creo que la religión al final es un libreto que, como bien dice Mavi, coge lo bueno del ser humano, ¿no? Y se lo lleva a su parte. Es un poco como el tema de la bandera, Sí. o las banderas. Yo particularmente, ya sabes lo que las banderas. Sí, las banderas en vez de unir separan. Claro, separan en el fondo, pero hay personas o ciertos partidos políticos que se pueden apropiar de ella también para que nosotros seamos parte de ese plan que tienen establecido, como que seamos parte de esa patria, de esa bandera, que la sintamos en el corazón del alma y luego pasa lo que pasa con las guerras. Y como bien dice Mavi, pues al final lo que hace la Iglesia en general es adaptar lo bueno durante el ser humano, ¿no? Para llevárselo así y para desde ahí proyectarlo como si no lo tuviéramos. Y yo creo que también para ser... intrínseco con la persona. Exactamente. Y yo creo también, lo hemos hablado varias veces Mavi y yo, para ser una buena persona realmente no hace falta ser religioso. Exactamente, ni que nos den ningún parámetro, ¿no? Es un poco el ser consciente. Yo creo que entra la conciencia para saber que no hay que matar a seres vivos, por ejemplo, que no hay que robar. Entonces eso nos pone en unos mandamientos que parece que tenemos que seguir adoctrinadamente, cuando en realidad el propio ser humano, si fuéramos medianamente inteligentes, que a veces lo dudo. Claro, no haría falta decir nada de eso, ni lo tendría que decir la Iglesia ni nadie, porque ellos no son más que nosotros. Por ejemplo, el tema de los curas en la religión católica. No es por una crítica, pero ¿por qué nos va a perdonar los pecados? ¿Y qué es pecado que nos va a perdonar un cura que es una persona igual que nosotros? Exactamente. La gran pregunta es ¿qué es un pecado? ¿Por qué nos hacen sentir que estamos pecando? Que la diferencia sería un poco el bien y el mal, ¿no? El bien y el mal. Pero no constituirlo como un pecado y que nosotros encima tengamos que incluso confesarlo. Sí, como culpa. La culpa. Delante de un señor que no conocemos absolutamente nada, al otro lado de un confesionario que no sabemos lo que está haciendo. Que tiene un poder, que se supone que tiene un poder para quitar los pecados. Pero empieza el poder, digamos, su poder empieza haciéndose sentir culpable a la otra persona, que tú tengas que confesar algo que igual no tiene nada de maligno. No. Es como cuando eres un niño, si has hecho determinados actos personales, podemos decir. Sí. Te han hecho sentir que es algo malo, cuando igual es algo natural del propio cuerpo y tú encima tienes que confesarlo como parte de un mal, porque el poder te hace sentir que eso está mal hecho. Que está mal hecho, con lo cual te acabas confesando un niño o una niña joven de ciertos actos que pueden ser cosas personales que no tengamos que contar a nadie. Ya empieza un poco el poder, el morbo, el vicio, porque luego pasa lo que pasa. Luego los curas son seres humanos también tendrán sus cosas, y yo creo que ellos se regocijan también en las confesiones, que hacen como un análisis, pero para ellos mismos, no porque ellos no pueden juzgar a una persona, pero en realidad lo juzgan. Porque precisamente desde el poder que se les otorga, nosotros nos convertimos, digamos, en sumisos al creer que es un pecado, que lo tenemos que confesar, con lo cual le otorgamos un poder directamente a un señor que no conocemos de nada, a una iglesia en general, y reconocemos ciertos actos personales o cosas que igual no tienen ninguna trascendencia, pero estamos, digamos, desnudando nuestra alma o nuestro cuerpo ante seres que no conocemos nada. Pero eso, para mí, es el concepto del poder, hacerte sentir sumiso, sometido, sometida, para que tengas que pensar que es algo malo. Y les estamos otorgando el poder desde ese mismo momento, como dijimos en un vídeo maravilloso anterior. Cuando estamos votando, en realidad estamos otorgando un poder desde ese momento, y les otorgamos
un sometimiento nuestro a la vez. Sí. Nos convertimos en sumisos y no nos damos cuenta de ello. Sí, por ejemplo, también está el tema de las sectas, que las sectas se aprovechan de la gente, pues, que le falta de valores, falta de espiritualidad, entonces la gente sola, mucha gente, entonces se aprovecha de que tiene una necesidad de creer en algo, de estar con gente. Y como ya sabéis, las sectas han tenido muchos adeptos en el mundo y algunas han llegado hasta creer que se tienen que morir por adoración al Dios, que ellos creen que es el jefe de la secta. Exacto, ya ha habido incluso suicidios en masa, palabra que no deberíamos decir en YouTube, pero bueno, lo diremos como suicidios, porque es verdad que este tipo de cosas se pueden censurar, creo. No somos expertos en YouTube, pero creo que sí, lo he visto en algún otro vídeo. Y al final, como por eso mismo, un señor, normalmente es un señor, el que se erige como un mesías personal, y de ahí surge lo que ha dicho Mavi, una secta, que es hacerte creer que tienes que pertenecer a ese grupo, que es un mesías al cual tú adoras, te sometes ante él y él se aprovecha con ese poder de las personas. Se aprovecha también, sobre todo, del dinero, porque la gente lo que quiere es sacar dinero y hacerse rico, porque luego, claro, lo que comentábamos antes, los adeptos les van a hacer una cosa, pero luego el jefe de la secta o lo que sea, pues no lo hace. Muchos tienen relaciones sexuales con todas las mujeres, con todos los hombres. Es ya como una cosa fuera de lugar. Y se aprovechan precisamente desde su poder. ¿Cómo se aprovechan? Y yo creo, de verdad, lo que tú has dicho antes, se regocijan en sí mismos. Yo me imagino pues a un cura, oye, con todo respeto a todos los del mundo, los buenos, no los malos, porque también los hay, como todo. Pero cómo se aprovechan, yo creo que desde su altar, desde su palestra, predican. Cómo predican y cómo en ese ritual casi de parafernalia te hacen arrodillarte, ponerte de pie. Sí, si ves a una misa o cualquier, no en la religión católica, sino ahora para arriba, ahora para abajo, ahora nos sentamos, ahora nos presignamos. Y esa es la simbología de ese poder, es precisamente que yo creo que los curas se deben estar tronchando de la risa de esos feligreses, creo, o sea, lo digo un poco al aire, no me lo tomen en serio, pero creo que de alguna forma es como si tú tuvieras un poder de poder decir algo, de hacer creer algo. Y que te hagan casos. Y como saben que necesitamos creer en algo a la vez para ustedes estarse en la iglesia, ya tienen ese poder sometimiento dibujado y contrastado, es decir, ya luego sentarse, ponerse de pie, arrodillarse, que ahora sí, que se os sana en el cielo y no sé cuántas cosas, yo creo que de verdad un cura se debe estar, no te digo lo que fuera, porque igual... Y ahora los tengo aquí en mi poderal, ahora os sentáis, ahora os levantáis, ahora hacéis lo que sea. Es una parafernalia en el fondo. Sí, es el bombo y boato que tiene la iglesia, tanto esta como cualquier otra. Porque te han hecho creer en eso, saben que tú has ido a eso, con lo cual esto es como un mitin político en el fondo. Sí. La gente va, no sé qué hace la gente en general, siempre digo gente como algo general que no se distinguen entre sí. Cuando vas a un mitin político y estás con la banderita, aplaudiendo al político de turno, el demagogo de turno más bien, muchas veces así, y cómo ellos se erigen en ese poder, saben que tienen a sus feligreses, cual eclesiásticos o lo que fuera, religiosos, y como de ahí les van a victoriar, abanderar, nunca mejor dicho, aplaudir, claro. Además, de hecho ponen cartelitos, ahora aplausos, le ponen a los más guapos detrás del conferenciante para que salga la imagen de los telediarios y todo, y claro, no van a poner a una persona que no les atusa ni nada. Tienen que poner a una persona que sea con buena imagen, que les dé la razón, que aplauda cuando ellos dicen. Sí, son como unos figurantes. Figurantes, exactamente. Como los figurantes de las películas. Exactamente, con la película, en la propia iglesia parece que somos figurantes de por sí, ¿no? Sea uno el que sea más esto, más lo otro. Al final somos figurantes de ese poder que otorgamos desde ese momento. Es como votar, que lo decíamos el otro día. Al otorgar un voto, le estamos dando un poder a una persona, a un grupo político, etcétera. Y lo peor es que no nos damos cuenta. No. Le das un poder total. Y además es verdad que todos necesitamos, como hemos dicho antes, tener a alguien en quien creer, pero una persona que todas las personas somos iguales, de tú a tú, ¿por qué va a tener ese señor más poder y va a intentar hacer
bueno, cosas buenas para el pueblo. Y además es que no conoce al pueblo. El pueblo, No conoce, ¿cuántas veces han ido los políticos en metro, en autobús, Nunca, pero si Nunca. No saben ni lo que vale un café. Por eso no saben lo que vale un café. No tienen ideas, por lo tanto, de sus necesidades, de nada más. Es que les da igual en el fondo, porque, Sí. por ejemplo, un ejemplo muy claro, ¿no? Que vamos un poco arriba, pero cuando hay una guerra, esos políticos bien que están atrincherados en su búnker, en Sí. donde fuera, pero mandan a matarse entre ellos, a esos jóvenes, Claro. por esas órdenes impuestas a la vez de ese poder, Sí. que es donde surge todo. Pero ellos ven que están ahí en su casa. Sí, ellos están en su casa. De hecho, tenemos muchas guerras ahora, no solo la de Ucrania, sino también Afganistán, Siria, todo, en África. Siempre, ¿no? Pero se sacan, es para despistar a la gente, para que no piense en la realidad. Pero en la realidad es otra. Y la realidad sería que nos diéramos cuenta desde abajo, desde en lugar de ser seres subyugados, sí. que nos diéramos cuenta de una vez que porque esa gente a la que adoramos, victoriamos, arrodillamos, ¿no? Y les hacemos así como algo sumiso, casi de agachar la cabeza ante ellos, sean reyes, políticos, papas, etcétera. Y yo creo que nos deberíamos dar cuenta. Es un poco lo que hablamos el otro día de la música. Los gobernantes no te quieren poner buena música, nosotros no investigamos, es nuestra culpa. Claro. Si no nos damos cuenta, por lo tanto, de que tenemos que hacer lo mismo con el poder para derribarlo, que seamos nosotros el poder del pueblo, que sea una auténtica democracia, seguiremos yendo a guerras, seguiremos siendo pobres, nos seguirán imponiendo impuestos, subidas de lo que fuera, y no lo conseguimos regular. Porque no hacemos nada por ellos realmente, nos quejamos mucho. No, les damos, como dice bien Greg, le damos el poder a ellos, pero no hay que darle el poder a ellos, hay que darle el poder a la masa, que es quien tiene que opinar. Y bueno, y al final es lo que dice Mavi también, el poder de dirigirnos y que nosotros no seamos capaces de hacer eso, es decir, es como la democracia, siempre lo hemos hablado nosotros también. La democracia no es democracia alguna. No hay democracia alguna. Sí, es la democracia como que... Es lo que nos han vendido de forma demagógica, y además la demagogia, ¿qué es? Que se emplea mucho en la política, el que te estén contando algo que tú ya tienes que creer sí o sí, o sí o no, pero no te dan la posibilidad, que es lo peor, de poder opinar tú desde tu pensamiento unipersonal. Lo que quieres pensar, ya te están lanzando una información, tienes que elegir si es buena o mala, pero anulan tu pensamiento. Sí, tú no puedes pensar, no puedes ser un libre pensador porque no te van a hacer caso. Para eso están los políticos, para ser cabeza de partidos, cabeza de gobierno y dictar lo que tienes que hacer. Y esa demagogia corresponde a esa democracia falsa, que es un poco lo de demo, ¿no? Al final también es democracia, demagogia. Pero en el fondo te están anulando el pensamiento, dándote unas directrices de lo que tienes que hacer o a quién tienes que votar, pero no es una democracia, es una memocracia, porque democracia sería el poder del pueblo. Que bajo referéndums, como hacen en Suiza, nosotros, o en otros países de Europa también, en otros países, nosotros podríamos también diferenciar y saber qué político queremos o no. O qué reyes queremos o no. Los reyes nunca se han puesto en referéndum para que el pueblo opine. Nadie ha dicho si queremos reyes o no queremos reyes. Exactamente. Tendría que hacer una pregunta, un referéndum al pueblo, si reyes, no reyes, si reinados. Y yo apostaría, no sé. Que saldría que no. Muy posiblemente a día de hoy, dándonos cuenta, por eso, de ese poder otorgado bajo su criterio, sin opinar nosotros, sin poder votar realmente. Yo creo, sin opinar, porque aquí no somos ni sabemos ni queremos dirigirnos para un lado para otro. Ni monárquico, ni republicano, ni ateo, ni agnóstico, ni otro. Aquí no somos nada. O sea, o lo seremos y lo pensaremos o no. Claro. Pero si realmente pudiéramos votar acerca de eso, seguramente una monarquía o las monarquías diferentes podrían caer. Como podrían caer seguramente las corridas de toros, ciertos políticos mangantes con sus chiringos, etcétera. Y si fuéramos medio inteligentes, creo que todo eso se derivaría con una fuerza en común, que es lo que nos falta. Porque aquí en España, por ejemplo, nos quejamos mucho, pero no hacemos nada. No hacemos nada por cambiarlo. Sí, y somos un poco vagos. Conformistas, Conformistas, vagos casi, porque ser muy conformista puede ser un poco vago. Es un poco vago, sí. Dice, a mí que me lo den hecho, ya, pues hay que votar a este, pues se vota a este. En realidad en España es un bipartidismo es una partitocracia. Una partitocracia, claro, se dividen el poder en esos partidos, es una partitocracia, pero nos venderán la democracia. La democracia. Que es mentira, la democracia es el poder del pueblo. Y eso es lo que nosotros podríamos derivar ciertas cosas, pero no nos Claro, ni siquiera hay libre pensamiento. Los periodistas no pueden pensar
y decir las cosas que piensan, porque, vamos, les meten en la cárcel, no me refiero a España, en otros sitios más que contado está y comprobado. Pero luego te venden lo de la libertad de expresión y cuando te salgas un poco de sus cánones. Te van a defenestrar casi, ¿no? Por decir de alguna manera. Te van a denigrar o te van a ridiculizar porque has dicho algo que no pasa a los demás y sin embargo es un poco el despertar de la conciencia, como que no dejan todavía. O sea, yo más que democracia lo llamaría una dictadura en la sombra. Una dictadura en la sombra, sí. En cuanto te sales un poco de algo, ya te vuelves casi el agnóstico, el ateo, el apátrida, lo que fuera, ¿no? Y es un poco que tiene que ver con el poder, la religión y todo. ¿No? Y es verdad que todos necesitamos creer en algo, pero no siempre tiene que ser religioso ni político. Y menos impuesto. O sea, que impuesto no. Imposición. Fíjate, lo hemos pensado alguna vez, desde pequeños, el bautismo, la comunión, la confirmación, las bodas, sobre todo. La boda, que si te separas eres un divorciado, una divorciada y eres mal visto en la sociedad. Todo eso es la simbología del poder. ¿Te hacen sentir mal? ¿O te por no hacer las cosas que hacen los demás? O sea, por llevar pues, la religión católica pues marca unas pautas, pero que luego casi nadie las cumple. Y lo que es peor es que te adoctrinan imponiéndote sin darnos cuenta que te tienes que bautizar con agua bendita, no sé qué leche, como si te purificara el alma, no sé qué bien, y luego de ahí salen ladrones, salen chiringueros, salen puteros, salen drogadictos, con todo el respeto del mundo. Y bueno, es una forma de que puedes entender en la vida y has caído en ello, en el alcoholismo, lo que fuera, o que eres cazador o taurino, y te están sin embargo adoctrinando. Y que luego no te purifica nada, eso es agua de un grifo que te sale y te ponen la mocha y ya está. Y luego que la comunión vestido de marinero o de no sé cuál, la confirmación, y solo te están adoctrinando sin que te des cuenta, al igual que cuando hablamos de la iglesia, cuando te arrodillas, te levantas, ay Diosito, mis bendiciones y lo que bueno, pero no es por meternos con la iglesia católica ni mucho menos. En general, hablamos de todas las religiones. Exacto, ni siquiera es la iglesia, lo que estamos hablando realmente es la utilización del poder sobre nosotros y cómo nos convertimos en sumisos, otorgando ese poder a otras personas. Si lo visteis hace poco, bueno, yo no lo vi, me lo contó mi madre. ¿Has visto la coronación de Carlos? De Carlos. De Inglaterra. De Inglaterra, sí. Que tiene, no sé, unos orejas así. Entonces yo solo vi una cosa en una noticia, me interesaba, un pimiento, o sea, un carajo, o sea, no importa lo que fuera, no existe. Que no nos interesaba. Exacto. ¿Y qué viste? Vi una imagen en un periódico de internet, en Canny, y entonces lo único que vi fue un señor que iba por una corona con muchos eclesiásticos, obispos. Es el cabeza de la iglesia anglicana, que vamos, ya le ponen un cargo, vamos, claro. Por ser rey. Exacto, pero si nos damos cuenta, vamos a lo que es ese poder también. El monarca, la gente vitoreándole, aplaudiendo, esperando una noche entera que pase su carruaje o lo que sea aquello, no lo sé. Todo rodeado de obispos, de cosas para simbolizar. Y luego salían los antimonárquicos, que claro, esos no los sacaron porque no convenía. Bueno, y creo, de hecho, me lo contó mi madre, que les metieron en la cárcel, en el calabozo, Se los llevaron. Y eso luego dicen que hay libertad de expresión. Sí, pero no la hay. No sé qué, ¿no? Y te llevan en un furgón al calabozo o a donde sea. Sí. Porque has dicho que no quieres rey. No quieres eso. Con lo cual, ¿qué libertad de expresión? ¿Qué democracia? Ninguna. Que leches, todo demagogia, simbolizan ese poder, por lo tanto, y rodeado ese monarca, como no, de sus obispos, de su y claustro. Luego la corona, el manto de armiño, no sé qué, no sé cuántos, es como hace 15 siglos, o en el siglo XV, perdón, quiero decir. Es decir, que no evolucionamos mucho, porque todo eso ya está obsoleto, retrógrado, etcétera. Además del dinero que se gastan, del dinero del contribuyente que se gastan en hacer todo eso, porque no sé cuántos, millones de euros, de dólares, no sé cuánto de libras. costó de libras, bueno, creo que fue casi como la coronación de su madre Isabel, pues el doble, pero claro, ahora. Y entonces gastan un dinero, claro, que ellos disponen y proponen, no piden opinión a nadie que si quieren gastarlo para la coronación de su rey o para lo que sea. Disponen y predisponen. Y nosotros, mientras tanto, aplaudiendo y con las banderitas. Mientras nos están tangando el dinero. Es como si dijeran: hola chato, ¿qué tal estás? Y te están con una mano dando la mano y con la otra te están robando la cartera y tú no te estás dando cuenta. Sí. Eso es la bomba. Bueno, de momento dejamos aquí este primer capítulo, ya haremos otro seguramente al respecto, porque creo que esto da para hablar. Para mucho. Y pues hemos tenido a Mavi, como siempre, un placer de tenerte aquí. Lo voy a decir con esta voz para hacerme Muchas gracias. Creerme a alguien importante, como un rey de barrio.
de pueblo, mientras estamos en un sitio que hemos tomado una Coca-Cola agradable. Y nada, pues muy agradable este rato de charla y nos ha encantado volver a estar con vosotros y esperamos que nos escuchéis y nos deis vuestras opiniones. Exacto, que creo que son importantes, pero unámonos, es decir, establezcamos una fuerza, nos quejemos menos y actuemos más para, te digo, derribar todo ese tipo de cosas retrógradas, obsoletas, que es el poder en forma de iglesia, de reyes, de papas, que por cierto no hacen casi nada, creo, porque la pobreza sigue existiendo, las guerras siguen existiendo y nosotros gastándonos el dinero mientras nos suben los impuestos, la luz, el otro, lo que fuera, y seguimos sin hacer nada más que ver el fútbol, los toros, la caza, que ya hablaremos de ello, pero no puede ser la cosa así. Que por cierto, en la religión, un poco el tema de la caza, la tauromaquia... Tiene que ver mucho la religión en el tema de la caza, lo taurino... Por eso la religión en realidad es muy hipocrática, hay mucha hipocresía, mucho lavado de imagen, porque luego bien que matan a otros seres, pero van a la iglesia a ver que le perdonen sus pecados, ese señor cura. Y eso sí que sería para mí un pecado, pero está más en la cabeza el bien y el mal. Pero por eso se disfrazan, hay mucho lavado de imagen de muchos políticos, de muchos reyes, por cierto, de los propios curas o gente de la iglesia que se lavan a sí mismos su imagen dentro de la propia iglesia, etcétera. Pero eso ya lo hablaremos otro día. Vale, pues nada, pues ya nos despedimos hasta el próximo vídeo y nos ha gustado mucho estar con vosotros otra vez, como he dicho. Exacto. Un abrazo de Mavi, aquí del amigo Greg, otrora Grendel. Adiós. Adiós.